¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo Hoy. Como todos los martes tenemos una cita, sus amigos Enrique Lascano y su servidor Miguel Bárcena, pues para comentar sobre temas que son de interés para el Estado y para el país. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está quien nos hace el favor de acompañarnos? ¿Cómo le va? Gracias por de nueva cuenta estar con nosotros en este espacio que efectivamente pues tiene la finalidad de ir revisando pues algunos de los temas que seguramente tendrán alguna importancia para usted a nivel Estado, a nivel país y por supuesto pues en el ámbito internacional, que hoy pues hay una gran cantidad de temas eh, que de una u otra manera, aunque son temas que se dan en una esfera exógena, pues impactan en nuestra realidad cotidiana, Miguel. Así es, Enrique. Y bueno, pues en este mes de marzo, sin duda, pues hay varias efemérides importantes, ¿no? Una de ellas es el aniversario de la expropiación petrolera. Sí, Otro es el natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo. El la otro, entrada de la la primavera. entrada de la primavera, ¿no? El equinoccio primavera. Y bueno, pues es un mes en donde ya el año, digamos que ya caminó lo suficiente como para agarrar ritmo. Es el año en que también pues los gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, ya tienen el recurso del presupuesto del año en turno para poderlo ejercer. Ejercer. Entonces, bueno, pues desde muchas ópticas, marzo es un mes importante. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de la expropiación petrolera, del anuncio que se hizo precisamente con motivo de este aniversario, el aniversario número, pues ya 87, Enrique, ¿no? 1938 a la fecha. Ha pasado ya mucho tiempo, ha corrido mucha agua y es increíble que pues sigamos dándole vueltas al tema del petróleo y la crisis en la que se encuentra Petróleos Mexicanos por baja producción, una disminución en la refinación de gasolinas, el tema de Dos Bocas que pues sigue ahí avanzando a cuentagotas muy lento, la deuda que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores, que asciende a más de 600,000 millones de pesos, y que también se dijo que en marzo se les iba a pagar, luego que la mitad, ahora no se sabe si sí se les va a pagar cuánto, cuándo y para cuándo lo demás. Y todo eso también pues tiene que ver con la dependencia que tiene México del gas que importamos de Estados Unidos y de las gasolinas que seguimos importando de Estados Unidos, precisamente por la crisis que enfrenta Petróleos Mexicanos y que no le permite al país la tan ansiada autonomía energética. Entonces hay muchos temas. Mira, el tema del petróleo, que es un tema eminentemente, digamos, económico, se ha convertido en la historia del país en un tema de reivindicación política, Miguel. Sí. Es un tema que va más allá de la circunstancia económica. Y digo político porque, pues, qué duda cabe que esta acción del general Cárdenas Lázaro Cárdenas del Río. sí, exactamente, papá del ingeniero, eh, al nacionalizar la industria petrolera, pues lo que hace es reivindicar la soberanía del país sobre sus recursos naturales, ¿sí? Y entonces, independientemente de esta acción jurídica, pues se convierte en la realidad política del país, en una acción más política, no diría más política, pero política también, que sirve como ejemplo, digamos, histórico de la reivindicación de nuestros yacimientos naturales, ¿sí? Luego entonces, se ha utilizado durante mucho tiempo, en algunos sexenios,
el petróleo como arma política también. Y la verdad es que México tendría, digamos, que tener una industria petrolera más importante. Recuerdo yo aquellos años de la administración del presidente López Portillo, cuando se hablaba de administrar la La abundancia, abundancia. aquellos años de una OPEP muy desafiante, un jeque Saki Yamani, te acordarás de él, Sí, claro. Miguel, ¿no? Eh, Llevando al mundo a condiciones económicas muy complicadas por el tema del petróleo. Y bueno, aquí en México, cuando íbamos a administrar la abundancia, pues resulta que terminamos con una devaluación bárbara, ¿no? Eh, Aquellas declaraciones de voy a defender el peso, presidente que devalúa, se devalúa, en fin, la circunstancia económica la conocemos, ¿no? Y de ser, pues, de las industrias petroleras más importantes del mundo, pues la actual circunstancia de Pemex, pues se da en un contexto económico difícil para la industria petrolera mexicana, Miguel. Sí, pues bien lo comentas. En 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río era presidente de la República, le expropia, nacionaliza a las empresas que detentaban la exploración, la explotación, Y ve, la refinación de petróleo en México y sus derivados. Eran 17 compañías, ¿no? Siempre se habla de la Compañía del Águila, se habla de otra compañía muy importante, pero holandesa, había la Huasteca, la Huasteca Petroleum, obviamente la Royal Dutch Shell, etcétera, que eran de las más conocidas, pero les expropia todo, ¿no? Desde las perforadoras, la maquinaria, las plantas, incluso los buques en las que transportaban el petróleo. Y aquí lo que detona la expropiación petrolera son los bajos salarios y las condiciones laborales tan deficientes que tenían los empleados mexicanos. O sea, los dueños eran las compañías extranjeras, pero los que la trabajaban eran los mexicanos. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas expropia y nacionaliza y pues tienen que indemnizar estas compañías, es cuando surge Petróleos Mexicanos el 7 de junio de 1938. Estamos hablando, como te decía, de 87 años, tanto de la expropiación como de la creación de Pemex. sí. Oye, y se da en un contexto de mucha solidaridad social, Miguel, porque hay imágenes que nos recuerdan todavía la generosidad del pueblo mexicano, cuando se abre, digamos, una suerte como de cuenta para que quienes pudieran apoyar en el pago pues de los activos que De las tenían, indemnizaciones. llegaban ahí con sus ahorros, algunas personas pues con joyas, todo para poder, digamos que suscitó una suerte como de solidaridad social la decisión del general Cárdenas. Sí, pues era necesario, era un reclamo social, ¿no? Y se justificaba lo que se dio precisamente para dotarle a la recién creada Petróleos Mexicanos, pues todas las facultades para la exploración, explotación, refinación y la comercialización de petróleo. Y así esta empresa fue avanzando, fue creciendo, fue generando beneficios para el país, riqueza, etcétera. El problema, Enrique, es cuando nos topamos con el manejo de cualquier bien desde aspectos o perspectivas ideológicas que no tienen que ver con el mercado o que no corresponden a ciertas circunstancias o contextos históricos. Durante todos esos años, al principio, sobre todo cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues México fue un actor importante porque tenía petróleo, producía petróleo y comercializaba, exportaba petróleo. Entonces, eso benefició
a Estados Unidos. Y mano de obra, Miguel. La mano de obra, recordemos que en esa época también surge el programa de braceros, Bracero, claro. de manera legal, donde Estados Unidos requería trabajadores del campo, agrícolas, mexicanos, que podían ir, llegaban con un permiso y después regresaban. Entonces, es importante conocer todos estos antecedentes porque hoy tienen que ver mucho con la circunstancia actual que está enfrentando México y la relación con Estados Unidos por el tema de la migración y por el tema del comercio. Pero tú mencionabas a López Portillo, que desoyendo a sus asesores comerciales, cuando ya la organización, la OPEP, la Organización Productora y Exportadora de Petróleo, tenía varios afiliados y había demasiado petróleo en el mercado. Hay que recordar que en ese entonces no se hablaba de energías limpias ni de renovables, No. se utilizaba únicamente carbón, petróleo, el oro negro, entonces era muy importante los países como México, Venezuela, por supuesto los países árabes, Estados Unidos que tiene y tenía grandes reservas, pero que las cuidaba y en lugar de aprovechar las suyas, compraba petróleo precisamente para guardarlo, para ahorrarlo. Y en algún momento, Miguel, para, con la cantidad de reservas que tenía, fijar los precios Fijar internacionales. los precios de petróleo. Entonces, cuando le dicen a López Portillo que hay mucho petróleo y que México tiene que bajar sus costos, eh, pues alguien le dice que no, que hay que mantenerlos. Y bueno, pues Que si quieren petróleo, que lo compren a lo que lo a vendemos. lo que lo ven. Si quieres, vamos a hacer una pausa Y y regresamos. hablamos de esta situación, porque es a raíz de esto, este es un parteaguas en la producción y la exportación de petróleo, porque a raíz de eso es cuando empieza a venir una crisis y un declive en la exportación de petróleo mexicano y la crisis económica. Enseguida volvemos con esto. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y estamos haciendo un recuento, digamos, histórico, pues de lo que ha sido la industria petrolera nacional a partir de la nacionalización, la administración perdóneme, del general Lázaro Cárdenas del Río, papá del ingeniero Cárdenas. Hablábamos de la época, la administración del presidente de la Madrid, cuando se da esta revolución energética en el mundo por parte de la OPEP. Y sí, había voces que aconsejaban al presidente de México, presidente, baje el precio porque si no nos vamos a quedar sin petróleo, ¿no? No, el que quiera nuestro petróleo que lo compre a lo que lo damos nosotros. Bueno, Que haga fila, ¿no? ¿no? ¿Te acuerdas? Por ahí había muchas caricaturas de la época donde estaba el restaurante Pemex y en lugar de mesas eran barriles de petróleo con un mantel Yo y, digo, y un presidente ahí esperando a ver quién le iba a comprar, ¿no? Entonces se cayeron las exportaciones de petróleo claro, mexicano. claro, épocas en las que el ingeniero Díaz Serrano era el director de Pemex y en algún momento, pues el presidente decide, bueno, no, el que decide bajar de manera, digamos, unilateral, sin consultar a la Secretaría de Patrimonio y Y fomento, patrimonio y fomento. y Fomento Industrial, eh, decide bajar el precio del petróleo, ¿sí? Eso molesta al presidente y molesta al titular de la secretaría de la que hablamos. Ahorita me acuerdo del titular. No era Andrés de Oteiza. José Andrés de Oteiza, efectivamente. Y Andrés de Oteiza, José Andrés de Oteiza, habla con el presidente muy molesto. Y el presidente decide en algún momento, pues, y lo narra muy bien en su libro Mis Tiempos, en el Sí, segundo por acá tomo, lo tengo, por que cierto. por ahí sí exactamente, que son los apuntes de su administración. Decide pedirle la renuncia a su amigo
al, José Díaz Serrano. ¿Sí? al ingeniero Díaz Serrano. Díaz Serrano, que por cierto hay que decirlo, jugaba ya en la cercana carrera hacia la presidencia de la República, Así donde es. había algunos personajes que ya punteaban, Miguel, ¿no? Sí, El, el, el después presidente Miguel de la Madrid, ¿no? Que es el secretario de Programación y Presupuesto. Estaba también, si mal no recuerdo, el profesor Olivares Santana, así en es, Mario, sobre todo Mario Moya Palencia, secretario de Mario Moya Gobernación. Palencia. Bueno, ya, no, ya era Mario Moya Palencia, ya el profesor ya había dejado gobernación, tiene razón, era Mario Moya Palencia, que era, digamos, el favorito, ¿no? Sí. Algunos otros, pero pues ahí estaba jugando el ingeniero Díaz Serrano, y finalmente, pues el presidente decide, si mal no recuerdo, ponen a Julio Rodolfo Moctezuma, ¿no? Al frente de Pemex, y mandan al ingeniero Díaz Serrano después de Moctezuma, embajador Moctezuma, Moctezuma, a sí. Rusia, ¿sí? A Sí, la Unión fíjate, Soviética. fíjate, por qué es interesante recordar esto, Enrique? Porque este periodo del presidente López Portillo es un parteaguas por la crisis que enfrenta México. Hay que recordar que cuando los ingenieros mexicanos descubren una serie de yacimientos que tienen una gran cantidad de petróleo, Cantaré, Miguel. Cantarell, México entra al juego de las grandes ligas de la producción y de la exportación de petróleo, de crudo, que en ese entonces era un petróleo más ligero que el que tenemos ahora, que es un petróleo muy crudo, el petróleo Olmeca. Y en ese entonces, lo que hace López Portillo es endeudar al país, perdón, para comprar maquinaria, para comprar todo lo que se necesitaba, porque como obviamente, también por cuestiones ideológicas, desde esa época México no quería asociarse nuevamente con empresas extranjeras para explotar el petróleo, y México no tenía la ingeniería, los equipos que se requerían para la exploración y la explotación. Entonces México se empieza a endeudar pensando que con los ingresos, los dividendos del petróleo, no solo va a pagar esos créditos, sino que va a invertir en el país, como tú mencionabas, ¿no? Era una buena, Una digamos, buena apuesta. era una buena apuesta, Miguel, ¿no? Sí, pero aquí es donde el mercado nos da sus lecciones y las leyes del mercado te enseñan que son más poderosas que las cuestiones de tipo ideológico con la que se han regido y se siguen rigiendo muchos mandatarios en muchos países, en su momento incluyendo México. Porque y ahí es cuando empiezas a ver también los temas de la globalización y cómo influye el mercado internacional en los precios de un producto, aunque tú tengas mucho, pues si tú te sales del mercado no te lo van a comprar. Y eso fue lo que pasó. Se endeuda México, compra maquinaria, invierte para la exploración, para la producción, se crean las refinerías, todo el sistema de refinerías mexicano, pero nos empezamos a quedar con el petróleo. Entonces ya no llegan esos ingresos. Acuérdate que una parte importante de la integración del presupuesto de egresos de la federación eran los precios y siguen siendo Claro. el precio del El precio petróleo referencial del petróleo, claro. y cuánto vamos a vender. Claro. Bueno, entonces también este parteaguas tiene que ver con quién va a dirigir el destino del país, porque normalmente habían sido presidentes políticos o con una formación netamente política y no, Hasta ese entonces, y no económica. Entonces, cuando ya México está en esta crisis que se genera por la mala administración de López Portillo, y estamos en un problema económico, viene la devaluación terrible, viene la devaluación del peso que tú mencionabas cuando sale López Portillo en su último informe de gobierno a llorar prácticamente y a pedirle perdón a los marginados y a los desprotegidos, ¿no? Por no a los haberlos desposeídos y desposeídos y marginados, de los que marginados. hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal por haberla formulado yo mismo. Exactamente. Y luego
cuando habla y dice que por tal razón he emitido 2 decretos. Uno que establece el control de cambios, El tipo de cambio. el tipo de cambio, y otro la nacionalización de la banca. Porque como muchos, en lugar de aceptar sus errores y sus omisiones, siempre buscan culpables en los bueyes de sus compadres. Y Soy entonces, responsable del timón, pero no de la tormenta. bueno, pues ya sabemos que López Portillo, que era un gran orador, un tipo con una gran retórica, Sí, sí. pero pues eso no le alcanzó para encubrir sus errores y la crisis en la que dejó al país. Y entonces, en lugar de elegir a un político como Moya Palencia, elige a un economista como Miguel de la Madrid, formado en el Banco de México, después en la Secretaría de Programación y Presupuesto, un perfil igual al que tendría después Carlos Salinas de Gortari. Y es cuando empieza la llamada época neoliberal. ¿Por qué? Porque el modelo político-económico que había tenido México hasta entonces se agotó por los cambios, no solo en México, sino sobre todo en el extranjero. Ese modelo político-económico ya no daba. Entonces tenía que buscar otra forma para echar a andar al país, primero mantenerlo, que fue lo que le tocó a Miguel de la Madrid, que fue un presidente en su momento muy criticado, pero con los años la historia le fue haciendo justicia, porque le tocó ser un presidente que mantuviera, digamos, el barco a flote, y después, cuando llegó Salinas de Gortari, pues nuevamente echar a andar ese barco con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que en su momento era muy criticado por la gente de izquierda, por los partidos de izquierda, y que hoy pues lo defienden a ultranza, porque si no fuera por ese Tratado de Libre Comercio, hoy el TEMEC, pues entonces México no hubiera entrado a la élite de los países, al top 15 de Ya, los países más. ya habíamos en la época del presidente de la Madrid, habíamos entrado a este mecanismo que era el GATT, ¿no? El Acuerdo Fue, General de Aranceles. sí, que fue, digamos, el antecedente, porque antes, hay que decirlo, éramos una economía totalmente cerrada, proteccionista, y eso había generado dinámicas, digamos, lentas o perezosas, Miguel, porque la industria nacional o buena parte, algunos segmentos de la industria nacional que estaban muy protegidos. Vamos a pensar, usted quería comprar un dulce, iba a la tienda y encontraba 3 distintos tipos de dulces, ¿no? O quería usted comprar papel de baño y encontraba usted un papel de baño o 2, ¿no? O un pan de caja, tal. Y la verdad es que eso había hecho perezosa la industria porque tenía un mercado cautivo, Miguel. No, no, digo, hicieran lo que Estaba hicieran. muy protegida, muy consentida, porque Claro, no había, claro. no, acuérdate que se decía, donde no hay competencia, hay incompetencia. Exactamente, ¿no? Que en buena medida, pues se explica el colapso de muchos países de Europa del Este en aquellos mismos años, ¿no? Donde pues cae El muro el de telón de Berlín y el acero, régimen ¿no? socialista, comunista. Claro, 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 ¿no? Bueno, nos están pidiendo que vayamos a un corte, y siempre es interesante recurrir a la historia, Miguel, para poder entender el presente, porque como bien apuntas, hace rato decías, no, bueno, para conocer lo que a lo mejor las posibilidades que te depara, los retos que te depara el futuro, hay que conocer la historia. Entonces, bueno, me parece que hoy que la industria petrolera se encuentra en momentos difíciles, pues había que voltear a ver lo que sucedió con ella en los últimos 50 años. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y hacíamos un recuento echando la memoria atrás en lo que íbamos a un corte con usted. Y nos acordamos que no, que efectivamente no había sido Mario Moya, porque Mario Moya compitió
en la administración del presidente Echeverría, incluso Exacto. Con López, con el precisamente propio contra López Portillo. López Portillo, que era el secretario de Hacienda. Yo recuerdo como titular de gobernación con el presidente López Portillo, por supuesto a su rey Ceroles, que es el que hace la gran reforma electoral. Luego, si mal no recuerdo, al profesor Olivares Santana, don Enrique Olivares Santana. Y luego, al final, corrígeme Miguel, si no estaba el papá del actual secretario de Seguridad, sí, García Harfuch, bueno, García, el papá. el papá, García, García Barragán. no, ese era el abuelo. Eh, ahorita te digo, sí. Que luego fue García. Bueno, uno fue secretario de la Defensa y el abuelo, el abuelo, otro fue García secretario Barragán. de El otro, Seguridad. Sí, el otro que digo yo otro fue jefe fue de la policía, ¿no? secretario de Trabajo también, porque al final, si tú recuerdas en el libro de mis tiempos, pues estaba nada más entre ellos dos, entre Miguel de la Madrid y este secretario, pues. Sí, el secretario, sí. Sí, pero efectivamente Ahorita no, ahorita voy no a fue contar Moya y tuvimos, y el segundo apellido. confundimos un sexenio. Pero bueno, el hecho es que la administración de López Portillo es un parteaguas en la ruta política económica que toma México, en buena medida por la crisis petrolera mundial que se vivió. Primero por el boom petrolero mexicano, la inversión, el endeudamiento del gobierno mexicano, que después lo llevó a terminar en una crisis muy severa, donde México devaluó su moneda, expropió la banca, y a partir de eso, pues empezamos a vivir una crisis que duró muchos años. A De la Madrid le llevó mucho tiempo estabilizar el barco, luego a Salinas echarlo a andar, como decíamos, con el TEMEC, con una serie de medidas que en su momento eran muy criticadas, incluyendo por los duros de su partido, por la nomenclatura del PRI, porque como tú mencionabas al principio, Enrique, el petróleo, además de las ventajas que tenía económicas en cuanto a generación de empleo, se volvió un tema ideológico de la defensa de la soberanía nacional, de no permitir que nuevamente los extranjeros participaran, cuando se requería desde entonces una reforma energética que le permitiera a Petróleos Mexicanos contar con el expertise de otras compañías de manera asociada, porque finalmente Petróleos Mexicanos tiene que subarrendar muchos servicios, muchos contratos a otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, porque ellos solos no lo pueden hacer. Ahora, un problema muy grave que empezó a enfrentar Pemex y el país fue el hecho de tener una gran planta de trabajadores, tener demasiados trabajadores. Si comparamos a las empresas mundiales petroleras que son líderes, tienen un porcentaje mucho menor de trabajadores y tienen una productividad mucho mayor. Pero como el sindicato se volvió un bastión en su momento del PRI para aportar votos, al igual que otros sindicatos o al igual que la CTM, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México, que todos pertenecían al PRI, pues no los tocaban, ¿no? Les daban buenos sueldos, prestaciones, servicios médicos propios, muy buenas remuneraciones, jubilaciones, pensiones, una bolsa muy importante cada año para festejos de los petroleros. Y en ese contexto, pues surgieron líderes que fueron en su momento muy importantes, pero que también fueron una especie de problema para el crecimiento de la empresa, como La Quina, ¿no? Como Barragán Camacho. ¿no? Y luego Romero de Champs, ¿no? Todos estos líderes que se enquistaron, se enriquecieron brutalmente con el sindicato y que cuando incluso gana el PAN, pues no cambia absolutamente nada, ¿no? Se mantiene ese modelo
el PAN aprende rápidamente los usos y costumbres del PRI y entonces mantiene, les permite a estos líderes el control de los sindicatos y el usufructo de los mismos. Y cuando gana López Obrador y todos pensamos que las cosas iban a cambiar radicalmente en Petróleos Mexicanos, pues a Romero de Champs nomás le dijeron, ya vete, y no pasa nada, y se fue, y nunca tuvo que enfrentar ningún problema de tipo legal. Y desafortunadamente esta forma de mantener los privilegios, las prebendas de los sindicatos, pues le ha hecho mucho daño al país. Se hace una reforma energética cuando llega Peña Nieto para permitir que haya inversión privada, incluyendo con la aprobación de varios legisladores de la izquierda mexicana que estaban en el PRD, que hoy están en Morena, y que después se desdicen, ¿no?, de lo que aceptaron. Y la idea no era mala, o sea, tú tienes el Estado tiene la rectoría del petróleo, de la comercialización, incluso la expropiación. Creas estas inversiones, las IPP, inversiones público-privadas, para que empresas inviertan su dinero, se crean todas estas rondas para explorar y explotar petróleo, con la ventaja de que una empresa privada, extranjera o mexicana, invierte, arriesga sus recursos, si encuentra petróleo y lo puede extraer, entonces una parte es para el gobierno mexicano y además va a pagar impuestos. Y en caso de que no sea exitosa, bueno, pues el riesgo lo corrió esa empresa y las pérdidas las absorbe esa empresa. Pero, pues, no, desde mi punto de vista, no se le dio el tiempo necesario a este modelo para que pudiera desarrollarse. Obviamente, cuando llega López Obrador y todo su movimiento, pues como era costumbre de ellos, hablan de una gran corrupción. Viene el caso Lozoya, que fue un caso más bien armado para desprestigiar al régimen anterior y no pudieron llegar a nada, es la verdad. Pero todo era para deslegitimizar ese modelo y volver al anterior. El problema es que cuando regresas a ese modelo anterior, donde le quieres dar a Pemex y a la Comisión Federal el control total, no solo de la generación de energía o la exploración, la explotación, la refinación, la distribución y la comercialización, pues no tienes los recursos para hacerlo y lo que ha sucedido es que estas empresas se han endeudado muchísimo. Ahora el actual gobierno está buscando un nuevo modelo en donde, aunque ya derogaron esa reforma energética de Peña, permiten que haya participación de los particulares porque saben que Petróleos Mexicanos no tiene dinero, cada vez produce menos, Enrique, cada vez vende menos al extranjero, con todo y lo que le han invertido a Petróleos Mexicanos, todo lo que le han dado para, para apoyarla, con toda la carga financiera que le han quitado, Petróleos Mexicanos sigue siendo un barril sin fondo. Con todo y el dinero que se fue a Dos Bocas, que es más de $500 millones, no ha sido suficiente para sacar a flote a la empresa. Ahora ya no es una empresa productiva del Estado, nuevamente es una empresa del Estado, ya no tiene que competir contra otras empresas con los estándares globales, pero se ve a cuesta arriba que Petróleos Mexicanos pueda repuntar, ya no digas en el corto, ni siquiera en el mediano plazo, por un sindicato obeso, una gran carga de trabajadores, una empresa que se ha vuelto obsoleta eh, por sus equipos. Tenemos 6 refinerías que trabajan a un porcentaje mínimo, pese a que fueron remodeladas, hizo una reingeniería de todas ellas. Entonces hay un problema muy grave que nuevamente nos vuelve a mostrar la importancia que tiene el petróleo para México y cómo los errores políticos y económicos que se han tomado desde el gobierno federal afectan a todo el país, y afectan a toda la economía y afectan a los mexicanos. Entonces, de ahí la importancia de un diagnóstico correcto de la situación de Petróleos Mexicanos y sobre todo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. O sea, Pemex debería dejar a un lado una serie de filiales o de actividades que no son rentables para únicamente
enfocarse en aquellas que sí lo son, porque lo contrario, en lugar de ser una empresa como una empresa productiva, una empresa generadora, se ha convertido en un lastre, Enrique. Y bueno, ahora yo espero que con estos cambios de la actual administración se retome el camino y la vocación de Petróleos Mexicanos. Hay un pues interés en que se vaya saneando la economía de Pemex y pues se enfrentará como todas las empresas de su tipo al futuro y el futuro, digamos, no inmediato, si me apura usted, pues a mediano plazo todavía, es el de la sustitución de los modelos energéticos. Ya en muchos lugares el tema de los automóviles que podrán fabricarse en la década cercana ya de los 30, ya tienen una normativa que en algunos países y una directriz, digamos, empresarial, de empezar a fabricar vehículos eléctricos, Miguel, ¿no? Que esto de alguna u otra manera pues va a enfrentar a la industria petrolera con estos retos eh, pues que le pega. No es el único lugar donde se utiliza petróleo, los vehículos, pero es un mercado extraordinario. Y tampoco es que nos quedemos pues con todo este petróleo que tenemos ahí en el subsuelo. Hay que utilizarlo y hay que utilizarlo como una polea de transmisión, como una palanca de desarrollo para nuestro país. Pero también es momento quizá de ir o de empezar a apostar a una infraestructura, ¿sí? Que permita a México pues ir desarrollando una industria eléctrica, Miguel, es decir, eh, ya la tenemos, ¿no? No, a lo que me refiero es estos negocios que van a dejar de utilizar petróleo o gasolina y van a utilizar energía eléctrica. Al voltear hacia estas posibilidades, ¿sí? Y no rezagarnos tanto en llegar al futuro, Miguel. Sí, sí, por supuesto. El problema es, te digo, la problemática tan compleja de petróleos mexicanos. Eh, los países árabes, que son eminentemente productores y vendedores de petróleo, están utilizando su riqueza y sus ingresos para invertir también en la generación de energía eléctrica, ¿no? Porque ellos requieren de una gran cantidad de energía eléctrica, simplemente no tienen agua, entonces tienen que desalinizarla del mar. En el Mundial de Fútbol de hace 2 años, pues vimos eh, las características de este país, en donde pues consumen una gran cantidad de energía, pero están utilizando también ya energía eléctrica. Si nos permite la audiencia, vamos a un corte y regresamos para cerrar este programa sobre el tema de las energías eléctricas y sobre todo la problemática que enfrenta a Petróleos Mexicanos. Obviamente es una aproximación, es un análisis no técnico ni mucho menos, ni pretende serlo, simplemente pues dar nuestro punto de vista como vemos la situación. Enseguida volvemos. No es fácil, Miguel, amigos, hacer digamos, un ejercicio de prospectiva, sobre todo económico-financiera, porque hoy los mercados, pues no solo el mercado energético, no, todos los mercados son muy complicados. Estamos viendo una circunstancia inédita donde el líder de la economía más grande del planeta, pues a diario nos sorprende con alguna medida que impide hacer un diagnóstico, digamos, con alguna base, ¿no? Con alguna certidumbre, ¿no? Un día decide aplicarle
aranceles del 200% al vino europeo, si no le bajan los aranceles al whisky americano, y otro día le pone 25 a México y 25 a Canadá, y luego le pone a China, y luego les pone, hablando de petróleo, ¿no? Les pone aranceles a los países que le compren a Venezuela. En fin, es muy Pues difícil. Muy difícil. ahí, esa es precisamente la muestra de lo que decíamos cuando las decisiones se toman únicamente por filias o fobias o por caprichos, con un total desconocimiento de los mercados y sus consecuencias, ¿no? Y lo vivimos con López Portillo, lo vemos Venezuela era el país más rico de América Latina, era el Y país es con el de mayor, el de más petróleo en el mundo, Miguel. exactamente el que tiene el mayor número de reservas petroleras y por manejar el petróleo desde el punto de vista ideológico, pues ve cómo está Venezuela, ¿no? Es un país en donde la gasolina era muy barata, casi casi se regalaba, y pues por los errores de sus gobernantes, de Hugo Chávez y de Maduro, pues es un país que está sumido en la pobreza y ha empobrecido terriblemente a sus habitantes. Hablábamos de lo que tendría que hacer México, que es difícil porque pues nuevamente los temas ideológicos son los que llevan mano. Pero mira, decíamos, que México cada vez produce un petróleo más pesado, Más ¿no? pesado. El petróleo Olmeca. Antes producía dos tipos más de petróleo que eran más ligeros. Y el Sistema Nacional de Refinerías, que son 6, empezando con Tula, que está en Hidalgo, Salamanca, Cadereyta, Madero, Salina Cruz, si mal no recuerdo, Coatzacoalcos, son refinerías que estaban hechas para petróleo ligero. En la medida que la materia prima es más complicada de procesar, pues ese petróleo se vende y se vendía más a países como Estados Unidos, donde lo refinan, porque ellos tienen la tecnología para refinarlo a un bajo costo. Yo, sin ser un experto, siempre he comentado que me parece que el negocio de México, poniendo un símil, es vender naranjas y comprar jugo de naranja. Es decir, vender petróleo crudo y comprar gasolina más barata que le quite esa carga al gobierno, al Estado mexicano, sin que tengas que tener una planta de empleados muy alta y sin que tengas que seguir manteniendo refinerías que trabajan entre el 20, 30, quizás 50 máximo, 60% de su capacidad, porque aunque las hayas reconformado, si no tienes la suficiente materia prima, el suficiente crudo para enviarlo a estas plantas, para refinarlo y convertirlo en gasolinas, pues no vas a incrementar tu producción porque no tienes la materia prima necesaria. Y para producir o fabricar esas gasolinas, lo haces a un costo mayor al que está en el mercado. Y por otro lado, para no caer en los famosos gasolinazos que fueron muy criticados en la época de Peña o en la época de los panistas, el gobierno mexicano tiene que subsidiar el precio del combustible, ¿no? Para que vean que ellos no ponen gasolinazos. Pero por otro lado, no le bajan al IEPS, al Impuesto Especial para Productos y Servicios, que si el gobierno mexicano redujera el IEPS, pues entonces la gasolina automáticamente bajaría. Pero como requieren recursos, tanto para Pemex como para el financiamiento del gobierno, pues entonces no reducen estos IEPS. Así es que, si te fijas, el problema se va complicando, no solo porque estamos explotando menos petróleo, o sea, cada vez sacamos menos petróleo, cada vez producimos menos gasolinas, tenemos que comprarlas, le aumentamos el IEPS, las hacemos más caras. Y hay algo muy importante, Enrique, de lo que poco se habla. ¿Cuál es el costo ambiental? Por ejemplo, la refinería de Tula es una refinería que tiene más de 50 años, que como decía es parte de este sistema de refinerías, y el petróleo crudo que procesan esta y las otras refinerías es un petróleo, como ya decíamos, muy pesado,
y produce más combustóleo que gasolinas. Y ese combustóleo se lo pasan a la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica. Pero este combustóleo tiene un alto contenido de azufre que contamina el ambiente, no solo de esta zona del sur del estado de Hidalgo, de Tula, sino que esta contaminación es traída al Estado de México y a la Ciudad de México por los vientos dominantes que vienen desde el norte. Entonces también contamina las zonas metropolitanas del Estado de México y de la Ciudad de México. Y lo mismo pasa en Cadereyta y lo mismo pasa en Salamanca. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que invertir más en generación de energía eléctrica limpia y renovable. México es un país que tiene una gran insolación, más somos una potencia para generar energía solar. Por eso hay algunos que dicen que deberíamos de transitar de Pemex a Solmex. Y entonces invertirle, que Pemex atienda los negocios en los que sí es rentable, en los que tiene un margen de ganancia, que obviamente el Estado le ayude a enfrentar su deuda externa, pero sobre todo pagarle también a los proveedores nacionales, porque si tú no le pagas a los proveedores nacionales, como viene ocurriendo desde hace ya varios años, se habla de casi 600 mil millones de pesos que se les deben. Esos proveedores, muchos ya tronaron, Enrique. Y como ya tronaron, no te pueden proveer de servicios y de una serie de situaciones que requiere Pemex. Y otros, aunque no hayan tronado, ya no te van a dar los servicios porque no les pagan. Afortunadamente, en este caso, la doctora Sheinbaum se ha comprometido a que este mes les iba a pagar una parte y otra parte posteriormente. Y también lo más importante es que se han comprometido, ya lo hemos comentado en otros países, en otros programas, al rescate de la zona de Tula, cambiando los procesos de producción de petróleo y de energía en la zona de Tula, saneando la cuenca del río Tula, creando un área muy importante para reciclaje de objetos, de productos, para promover la economía circular. Si todo esto se hace, pues podríamos ver en el mediano plazo que Petróleos Mexicanos podría salir de su crisis y ser exitoso en ciertas áreas. Y también la otra parte importante que ya habíamos comentado es que Pemex se asocie con empresas privadas, reciba esta inversión a través de ciertos contratos para explorar ciertos yacimientos y que la carga no esté en Petróleos Mexicanos, sino en el inversor, o que sea una corresponsabilidad compartida para que la empresa pueda tener un margen de maniobra, porque de lo contrario, pues es muy bonito decir que el petróleo es nuestro y hay que rescatar petróleos mexicanos y el petróleo es de todos los mexicanos. Pues yo no sé si a ti, pero a mí nunca me ha tocado alguna participación de petróleos mexicanos, ¿no? Al Bueno, contrario, son digamos que gasolinas, en muchos casos, gasolinas caras y en muchos casos no tan buenas como debieran ser. cuando se habla de petróleo, de que el petróleo, pues es de los mexicanos, digamos, es una forma de referir que las ganancias que entran por la venta de petróleo, de los precios del petróleo, pues invierten en servicios públicos, ¿no? En carreteras, en puentes, en infraestructura eléctrica, carreteras, en fin, digamos que esa es la lógica, ¿no? Sí, porque, a ver, lo que generaba hoy no tanto, pero lo que generaba Pemex precisamente pues era la caja grande del gobierno federal, ¿no? Porque tenía una carga fiscal muy elevada, que también ese es otro problema. Durante muchos años Pemex no podía reinvertir sus ganancias y por eso se fue volviendo una empresa obsoleta, porque le entregaba al gobierno la mayor cantidad de sus ingresos Sí, sí. vía Hacienda, ¿no? Vía fiscal. Ya le bajaron la carga fiscal, le han estado dando dinero. El sexenio pasado, Petróleos Mexicanos, entre la reducción de los impuestos y lo que le aportó el gobierno federal, pues recibió cerca de 2 billones de pesos. Es decir, en lugar de que Pemex fuera nuevamente, el motor económico y de desarrollo, es una empresa que se ha convertido en una carga
para todos los mexicanos, porque en lugar de dar, quita. Sí, por Y, eso, y por eso hay un reto muy, muy grande en esta administración para tratar de cambiar el modelo y hacerla mucho más eficiente, mucho más productiva. yo por eso sí decía que me parece que se ha tomado muy en serio la circunstancia ahora que atraviesa Pemex con la administración actual. Ya hubo cambios y yo espero que funcionen en beneficio primero de petróleos mexicanos y luego, por supuesto, pues estos beneficios eh, cobijen a gran parte de la población, algunas zonas más marginadas que requieren pues el apoyo de recursos y que puedan ser vía petróleos mexicanos. En fin, es un desafío interesante, es un reto formidable, ¿no? Regresar a Pemex a los primeros lugares, al top 10 de las compañías petroleras en el mundo, en donde alguna vez estuvo. Vamos a ver cómo se va dando esta circunstancia, pero era, pues de alguna manera, un poco obligado retomar este tema, Miguel, en este mes, que es marzo, que es el mes donde se conmemora la nacionalización de la industria petrolera nacional por el general Lázaro Cárdenas del Río. Así es que, pues mira, ahí está un panorama desde una modesta óptica, que es la de sus amigos. Por supuesto, usted tendrá la mejor opinión acerca de este asunto. Y pues agradecer que nos hayan acompañado, Miguel. Así es, y bueno, pues qué bueno que Petróleos Mexicanos tenga un director como Víctor Rodríguez Padilla, un experto en el tema, que conoce muy bien la empresa o los mercados. Claro, no es lo mismo verlo desde fuera que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, pero por lo menos cuando se tiene el conocimiento, se pueden tomar mejores decisiones precisamente desde un análisis técnico, un análisis económico, financiero, productivo, que le permita a Petróleos Mexicanos retomar el rumbo y que de esta manera, como decíamos, Pemex retome, por lo menos en ciertas áreas, en ciertos rubros, un liderazgo, ¿no? Bueno, pues por lo pronto, pues han eliminado ya algunas subsidiarias, hay una serie de ajustes internos. Entonces, pues vamos a ver, pero lo que es un hecho, Enrique, el petróleo mexicano y Pemex, pues son parte importantísima de la historia y del desarrollo de este país. Desde 1938 lo han sido en distintas etapas, en distintos momentos de la globalización y demás. Y pues obviamente que todos lo que deseamos es que lo siga haciendo y lo siga haciendo bien en el futuro. Y pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y los esperamos aquí el próximo martes en un programa más de Hidalgo Hoy, Enrique. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al equipo de producción. Y efectivamente tenemos una cita la próxima semana en este mismo espacio y a la misma hora. Gracias, Miguel. Que tenga usted una aventurosa semana. Hasta la próxima. Hasta pronto.